Nunca olvidaré la noche en que Annabelle llegó a mi vida. Hoy, mientras me siento a relatar esta historia, mi voz tiembla y mis manos aún recuerdan el frío del terror que sentí. Un terror tan abrumador que aún parece envolver cada rincón de mi alma. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contarles ocurrió en el verano de mis 16 años, en una vieja casa de campo heredada por mi familia, donde el pasado y lo inexplicable se entrelazaban de formas que jamás hubiera imaginado. Recuerdo perfectamente el día en que la encontré. La casa había pertenecido a mi tía abuela, una mujer reservada y enigmática que, según decían, conocía secretos oscuros. Durante una de esas tardes monótonas de verano, cuando el sol se colaba tímidamente por las rendijas de las persianas y la brisa apenas lograba animar el silencio, descubrí un pequeño baúl en el ático. Dentro, entre trastos polvorientos y cartas amarillentas, reposaba una muñeca de porcelana con ojos de un azul penetrante y una expresión que, a pesar de su inocencia aparente, me heló la sangre. Su vestido, en tonos desgastados de un rojo oscuro, parecía haber sido remendado una y otra vez. Fue entonces cuando vi la inscripción casi imperceptible en la parte trasera de su cabecita: Annabelle. Al principio, creí que se trataba de una simple antigüedad, un objeto olvidado de tiempos pasados. Pero pronto me di cuenta de que algo siniestro latía tras aquella apariencia inofensiva. La primera noche, mientras todos dormían, desperté sobresaltado por un leve crujido proveniente del pasillo. Con el corazón palpitante, me levanté y en la penumbra divisé a Annabelle en la sala de estar, justo en el centro de la habitación, como si la hubiera colocado alguien. Yo estaba seguro de haberla dejado en el baúl, en el ático. Esa noche no pude conciliar el sueño, atormentado por la certeza de que la muñeca me observaba con una mirada que parecía hablar sin palabras. Con el paso de los días, la atmósfera en la casa se volvió cada vez más densa y opresiva. Las sombras parecían moverse solas y un frío inexplicable recorría cada rincón, incluso en las horas más calurosas del mediodía. Comencé a notar que la muñeca no estaba quieta. A veces la encontraba en un sitio distinto al que la había dejado. Otras, me juraría que la veía cambiar de posición, inclinada hacia mí, como si quisiera comunicarse. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación leyendo a la luz parpadeante de una lámpara, escuché un susurro tan tenue que parecía provenir del mismísimo viento. «Daniel, Daniel», murmuraba una voz casi imperceptible, tan gélida que me heló la sangre. Al girar la cabeza, allí estaba Annabelle, de pie sobre mi escritorio, con su mirada fija en mí. Intenté parpadear varias veces, convencido de que era producto de mi imaginación, pero no había ningún error. La muñeca estaba allí, con una presencia que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Mi curiosidad, tan aferrada a la necesidad de entender lo inexplicable, me llevó a indagar en la historia de Annabelle. Hurgué entre viejos recortes y documentos en la biblioteca de la casa, y descubrí que, hacía casi un siglo, una niña llamada Annabelle había habitado en esa misma mansión. Decían que la niña poseía una sensibilidad extraordinaria y que se comunicaba con seres del más allá. Algunos afirmaban que, tras su trágico fallecimiento en circunstancias misteriosas, su espíritu se había quedado atrapado en la muñeca que solía acompañarla. Aunque los relatos estaban teñidos de leyenda, algo en esa historia resonaba en mí, como si una parte oculta de mi destino estuviera ligada a ese relato. Cada noche, el ambiente se volvía más siniestro. Empecé a escuchar risas apagadas en el corredor, pasos que se acercaban sin ser vistos y la constante sensación de estar siendo observado. La casa, antes un refugio familiar, se había transformado en una trampa de pesadillas vivientes. Mis amigos, al enterarse de lo que me sucedía, se mostraban escépticos, atribuyendo mis experiencias al estrés del cambio de residencia y al ambiente lúgubre de la vieja mansión. Pero yo sabía que no se trataba de simples ilusiones. Cada detalle, cada crujido, cada mirada inerte de Annabelle me confirmaban que algo maligno habitaba entre nosotros. Una madrugada, cuando la oscuridad parecía haber alcanzado su punto más profundo, algo sucedió que borró cualquier duda que pudiera haber tenido. Me desperté abruptamente, empapado en sudor, y al encender la lámpara de mi mesita, noté que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Con el corazón acelerado, me levanté y avancé despacio por el pasillo. Allí, en la penumbra, escuché un leve murmullo, la voz de Annabelle, pero esta vez no era un susurro.
Era un lamento desgarrador, una mezcla de dolor y rabia que helaba la sangre en mis venas. Sin pensarlo, me acerqué a la puerta, intentando descifrar las palabras que se colaban en el aire. «Ayúdame», parecía decir, repetido una y otra vez. El pánico me paralizó por un instante, pero la compasión y la desesperación me impulsaron a entrar en la sala. Al hacerlo, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Annabelle estaba en el centro de la habitación, rodeada de sombras que danzaban como espectros en una coreografía macabra. Su rostro, habitualmente inexpresivo, ahora se distorsionaba en un rictus de agonía. Y lo peor de todo era que, en la pared, dibujadas con lo que parecía ser sangre, se encontraban palabras que no pude descifrar del todo, pero que emanaban un terror ancestral. Esa noche me encerré en mi habitación, temeroso de lo que pudiera suceder. Durante horas, el silencio fue roto únicamente por el golpeteo de mi propio corazón, que parecía retumbar en cada esquina. Dormí de manera inquieta, plagado de sueños donde la muñeca me perseguía a través de laberintos oscuros y pasillos interminables. En cada sueño, escuchaba el eco de la voz de Annabelle, clamando por una liberación que yo no podía entender. A medida que pasaban los días, la influencia de Annabelle se volvía cada vez más intensa. Comencé a experimentar episodios en los que perdía la noción del tiempo. Me encontraba a mí mismo vagando por la casa sin rumbo, como si una fuerza invisible me guiara hacia algún destino siniestro. Durante uno de esos episodios, descubrí una habitación oculta en el sótano, un lugar que jamás había visto antes. La puerta estaba oculta tras un pesado armario, y al abrirla, un hedor a humedad y muerte me golpeó la cara. Dentro, la habitación estaba repleta de objetos antiguos, diarios y fotografías en blanco y negro. En uno de los diarios leí acerca de rituales oscuros practicados por antiguos habitantes de la mansión, donde se invocaban fuerzas que trascendían la vida y la muerte. Había menciones de sacrificios y de la transferencia de almas a objetos inanimados. Una entrada en particular hablaba de una muñeca destinada a ser el receptáculo de la esencia de una niña inocente, para mantenerla alejada de la furia de los espíritus vengativos. Aquel diario concluía con una advertencia: quien posea a Annabelle deberá pagar el precio de la inocencia perdida, pues el alma atrapada en ella exige justicia y redención. Al terminar de leer, sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Comprendí que la muñeca no era un mero objeto, sino un conducto para un mal que había trascendido el tiempo. La noche siguiente, mientras la luna se colaba a través de las ventanas, escuché pasos en el pasillo que resonaban con un eco inquietante. Cuando bajé a investigar, me encontré con un espectáculo espeluznante. La figura de Annabelle se desplazaba lentamente por el corredor, arrastrando consigo un aura de desesperación y furia contenida. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un nudo de terror. La muñeca se detuvo frente a mí, y en ese instante todo mi ser se inundó de un frío glacial, como si el mismísimo infierno se hubiera derramado en mi interior. Ya no podía vivir bajo la amenaza constante de Annabelle. Esa noche, armado con una mezcla de valentía y desesperación, decidí enfrentar lo que había invadido mi hogar. Tomé una linterna, mi único aliado en la oscuridad, y me dirigí al sótano, al lugar donde todo había comenzado. Con cada paso, el peso de la maldición se hacía más insoportable, y las paredes parecían susurrar secretos olvidados hace mucho tiempo. Al llegar a la habitación oculta, me armé de valor y comencé a recitar las palabras que había aprendido en el diario, tratando de revertir el oscuro ritual que había sellado el destino de Annabelle. Durante esos momentos, el ambiente se volvió casi irreal. Las sombras se alargaban y una neblina espesa llenaba el espacio. Sentí la presencia de algo mucho más grande y terrible que una simple muñeca. De repente, en medio del silencio sepulcral, la muñeca comenzó a moverse de nuevo. No era un movimiento mecánico, sino casi orgánico, como si un ser vivo se hubiera infiltrado en su ser inanimado. Sus ojos, antes fijos, ahora destilaban un brillo malicioso. La habitación se estremeció con un rugido sordo, y por un instante, todo se oscureció. En esa oscuridad, pude distinguir una figura infantil, pero de aspecto desfigurado, que emergía de la nada. La voz de Annabelle resonó en mi mente, pero ya no era un susurro. Era un clamor lleno de ira y tristeza. «¡No puedes liberarme!», gritaba.
y sus palabras se mezclaban con el eco de un lamento que parecía provenir del mismo abismo. Intenté continuar el conjuro, pero mis palabras se ahogaron en un mar de terror. La muñeca se abalanzó sobre mí, y en ese instante sentí como si 1000 agujas heladas se clavaran en mi piel. La realidad se distorsionó y me vi atrapado en un torbellino de recuerdos, sueños y pesadillas. Durante lo que parecieron horas, luché contra la fuerza oscura que se aferraba a mi alma. La muñeca, o aquello que se había transformado en Annabelle, se debatía entre la forma de una niña y la de una entidad demoníaca. El choque entre la inocencia perdida y la furia ancestral se plasmaba en cada gesto, en cada suspiro desgarrado que emanaba de esa presencia. En un último intento desesperado, invoqué el nombre de la niña del diario, pidiendo clemencia y perdón para aquella alma atrapada. Por un breve instante, todo se calmó. La figura de Annabelle vaciló, y por un parpadeo pude ver en sus ojos el dolor de una infancia truncada. Pero la tregua fue efímera. Con un grito que retumbó en las paredes del sótano, la oscuridad volvió a invadir el lugar. La muñeca se desplomó en mis brazos, inerte, como si la tormenta hubiera pasado. Creí que finalmente el terror había terminado, pero estaba equivocado. Los días posteriores fueron una lucha constante contra la paranoia y la incertidumbre. Aunque Annabelle parecía inanimada, la sensación de ser observado jamás me abandonó. Cada vez que me sentaba a solas en la casa, sentía una presencia que me seguía, acechando en cada sombra. Intenté deshacerme de la muñeca, enterrándola en el jardín trasero, pero al amanecer la encontré nuevamente en mi habitación, con su vestido manchado de una sustancia que no pude identificar. Mis noches se convirtieron en una sucesión de pesadillas y episodios de delirio. Veía a la muñeca en cada rincón, en el espejo, en el reflejo del agua, incluso en mis sueños. Una noche, en medio de un sueño inquieto, desperté abruptamente y la vi parada al pie de mi cama, mirándome fijamente con una mirada que exprimía todo el dolor y la furia de un alma condenada. En ese instante, comprendí que Annabelle no era solo un objeto maldito, era la encarnación de un tormento incesante, una maldición que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes se cruzaban en su camino. Decidí abandonar la casa poco tiempo después, convencido de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, el mal no se limita a un lugar físico. Durante años he intentado escapar del recuerdo de aquella experiencia, pero Annabelle se ha convertido en parte de mí. En cada sombra, en cada silencio, siento su presencia. Es como si mi propia alma estuviera marcada por aquella noche fatídica. Hoy, al relatar esta historia, mi intención no es solo compartir un relato de terror, sino también advertir a aquellos que, por alguna razón, se sientan atraídos por lo oculto y lo prohibido. Annabelle no es un simple objeto de porcelana, es el vestigio de una tragedia, la manifestación de una inocencia corrompida y de un mal que, a veces, se esconde en los lugares más insospechados. Cada vez que escucho el eco de aquella voz en la quietud de la noche, recuerdo que hay fuerzas en este mundo que desafían la comprensión humana, que habitan en la frontera entre la vida y la muerte. La experiencia me enseñó que hay secretos que es mejor dejar enterrados, y que no todo lo que parece inocente está exento de oscuridad. A pesar de haber intentado olvidar y reconstruir mi vida, el recuerdo de Annabelle persiste, como una sombra que se niega a disiparse con la luz del amanecer. La inocencia perdida de aquella niña y la furia que se escondía en su mirada continúan persiguiéndome en mis momentos más solitarios. Y aunque hoy trato de vivir una vida normal, hay noches en las que, al cerrar los ojos, siento de nuevo el gélido toque de sus manos y el eco de su voz, recordándome que el terror verdadero nunca muere, sino que se transforma y perdura en el tiempo. Si alguna vez te encuentras con una muñeca de mirada penetrante y sonrisa inexplicable, te ruego que te mantengas alejado. No se trata solo de superstición o leyenda urbana, es la advertencia de alguien que ha sido testigo de la manifestación del mal en su forma más pura. Annabelle me enseñó que el terror puede tomar la forma más inocente y que, a veces, lo desconocido es capaz de arrebatarte la paz y sumergirte en una pesadilla sin fin. He pasado años intentando reconstruir mi vida y dejando atrás aquella casa maldita. Sin embargo, en noches de tormenta, cuando el viento aúlla y la oscuridad parece envolverlo todo, el recuerdo de Annabelle se hace presente,
recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La muñeca, con su mirada fría y su silenciosa condena, se convirtió en un recordatorio perenne de que la maldad puede residir en los lugares más inesperados. Mi historia no tiene un final feliz, pues el terror que viví sigue siendo parte de mi existencia. Quizás algún día encuentre la manera de exorcizar esa presencia, o tal vez deba aprender a convivir con ella, reconociendo que algunas heridas nunca sanan por completo. Lo único que puedo ofrecerte es esta advertencia. Hay fuerzas en este mundo que no deben ser despertadas, y a veces la curiosidad puede abrir puertas que jamás deberías cruzar. Mientras escribo estas palabras, la noche se cierne nuevamente sobre mí y en algún rincón oscuro de mi mente escucho el eco de un susurro. ¡Ayúdame! No, ya no puedo ignorar esa voz. Tal vez, en el silencio de la noche, cuando la soledad se convierte en mi única compañera, intente por última vez liberar al espíritu atrapado. Pero sé, en lo más profundo, que al hacerlo, corro el riesgo de perderme para siempre en el abismo del terror. Y así concluye mi relato. Una historia tejida con hilos de desesperación, miedo y la ineludible presencia de lo sobrenatural. Que este testimonio sirva de advertencia para aquellos que se atrevan a explorar los rincones oscuros del pasado, donde, a veces, la línea entre la realidad y la pesadilla se vuelve peligrosamente difusa. Hoy, mientras la brisa nocturna agita las hojas de un viejo roble y la luna se asoma entre nubes errantes, me doy cuenta de que la experiencia con Annabelle me marcó para siempre. La inocencia se transformó en un manto de terror, y cada paso que doy resuena con el eco de aquella noche fatal. Quizás el verdadero horror no sea el mal que se oculta en la muñeca, sino el hecho de que, a partir de ese momento, dejé de ser el mismo. Mi alma, fragmentada por el encuentro con lo inexplicable, lleva consigo la cicatriz de un mal que jamás podrá ser borrado. Si alguna vez decides adentrarte en la oscuridad, recuerda mis palabras y ten cuidado con lo que puedas encontrar, porque, en ocasiones, lo que parece inofensivo oculta secretos tan antiguos y profundos que al desvelarlos nos arrastran a un abismo sin retorno. Y en ese abismo, la voz de Annabelle susurra, esperando el momento para reclamar otra vida inocente. Esta es mi historia, mi testimonio de horror y supervivencia, contada desde la penumbra de mis recuerdos. Que el eco de mis palabras te advierta y te aleje de aquello que, en el fondo, solo trae condena y sufrimiento. Mientras termino de narrar, aún puedo sentir la vibración de aquel terror en mi interior. La experiencia con Annabelle es una herida abierta en mi memoria, una cicatriz que, a pesar del paso del tiempo, jamás se desvanecerá por completo. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de aquella muñeca me recuerda que el mal puede adoptar formas insospechadas y que hay secretos que es mejor dejar en la penumbra. Te invito a recordar siempre, algunas puertas, una vez abiertas, son imposibles de cerrar, y a veces lo que parece un simple objeto de porcelana puede esconder en su interior el dolor y la furia de una inocencia robada. Que esta historia sea un susurro en la oscuridad, una advertencia que se pierda entre los ecos del tiempo, pero que nunca deje de resonar en el corazón de quienes se atreven a escuchar. Esa es mi verdad, la verdad de un chico que, en su juventud, se enfrentó a lo inexplicable y sobrevivió, aunque ya no es el mismo. Y en cada noche silenciosa, cuando el mundo se sumerge en sombras, aún escucho la tenue voz de Annabelle, recordándome que el terror, en su forma más pura, nunca muere realmente, sino que vive en cada uno de nosotros, esperando el momento de renacer. Nunca imaginé que la curiosidad me llevaría a vivir la peor pesadilla de mi corta existencia. Mi nombre es Diego, y aún hoy, cuando la noche se cierne y las sombras parecen susurrar secretos olvidados, mi corazón se acelera al recordar aquella fatídica experiencia. Todo comenzó cuando el doctor Ortega, un científico de mirada febril y obsesión desbordada, me ofreció la oportunidad de participar en un experimento revolucionario. A mis 16 años, la promesa de descubrir el secreto de la inmortalidad era demasiado tentadora para rechazarla, pese a las advertencias de mi instinto. El laboratorio se encontraba oculto en una vieja fábrica abandonada, un lugar lúgubre y olvidado por el tiempo, donde el eco de antiguos ruidos y el olor a químicos y metal oxidado anunciaban un oscuro secreto.
La primera vez que crucé sus puertas, sentí que el ambiente mismo estaba cargado de presagios. El doctor Ortega nos explicó que había creado una fórmula capaz de otorgar vida eterna. La idea era simple: inyectar la sustancia en un grupo selecto de voluntarios y documentar los efectos. Sin embargo, en sus ojos pude vislumbrar una mezcla de desesperación y secretismo que, en ese momento, logré ignorar. El miedo quedó relegado tras la euforia de pensar que pronto dejaríamos atrás el yugo de la mortalidad. Con manos temblorosas, me recosté en una camilla en la sala principal. El doctor, con voz entrecortada, me inyectó el líquido helado que supuestamente era la llave a la eternidad. Al principio, todo pareció normal. Una sensación de frescor recorrió mi piel y una ligera euforia me invadió. Pero en cuestión de minutos, el mundo comenzó a torcerse a mi alrededor. Un dolor agudo me atravesó el cuerpo y la habitación giró en un remolino de luces y sombras. Cerré los ojos, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo, cuando una pesadilla real empezó a materializarse ante mis ojos. Al reabrirlos, vi cómo mis compañeros, aquellos con quienes compartí la misma apuesta por la vida eterna, sufrían transformaciones inimaginables. Sus rostros se contorsionaron en muecas de dolor. Sus ojos, antes llenos de esperanza, se tornaron de un rojo inhumano y en ellos vi el reflejo de una bestia emergente. Poco a poco, la fórmula había pervertido la esencia humana, mutando a los sujetos en monstruos sedientos de sangre. El laboratorio se convirtió en un infierno viviente. Los gritos desgarradores y los lamentos de agonía se mezclaban con el zumbido frenético de las máquinas. El caos se desató. El doctor Ortega, en un frenesí de culpa y terror, corría de un lado a otro sin poder contener lo que había creado. Mientras la confusión y el horror se apoderaban del lugar, vi cómo la carne se desgarraba y se deformaba ante mis ojos. Mis amigos, convertidos en criaturas de pesadilla, se movían de manera errática, impulsados únicamente por un hambre insaciable. La adrenalina fue mi única aliada. Con el corazón palpitando con fuerza y cada paso marcado por la incertidumbre, logré levantarme de la camilla y corrí hacia una supuesta salida. Cada corredor oscuro parecía esconder un nuevo terror. Sombras que se movían con vida propia, susurros que imitaban voces conocidas y el inconfundible olor a sangre mezclado con el miedo. Podía sentir la presencia de aquellos seres detrás de mí, sus respiraciones pesadas y gélidas rozando mi nuca. La promesa de la inmortalidad se había transformado en una maldición, y yo era el testigo involuntario de su horror. En mi huida desesperada, cada latido parecía gritar que estaba siendo cazado. Recordaba las palabras del doctor, pronunciadas en un tono que apenas disimulaba la desesperación. La inmortalidad es un don reservado a quienes lo merecen. ¿Merecíamos, acaso, un destino tan cruel? Mientras corría sin rumbo fijo, me di cuenta de que la verdadera condena no era vivir para siempre, sino vivir encadenado a un tormento incesante, donde cada noche se repetía el eco de aquella pesadilla. En un recodo del pasillo, tropecé y caí, sintiendo cómo el frío del suelo parecía absorber mi última esperanza. El sonido de pasos pesados y desesperados se acercaba, y al levantar la vista distinguí la figura de uno de mis compañeros, o, mejor dicho, lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos ardían con un brillo salvaje. Con un movimiento instintivo se abalanzó sobre mí, y en ese instante la realidad se volvió una mezcla de terror y surrealismo. Logré esquivar sus garras, pero sabía que no podía permitirme detenerme. Encontré refugio en una pequeña sala con una única ventana a la oscuridad de la noche. Allí, con el pecho hecho añicos y el cuerpo tembloroso, traté de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando el doctor Ortega irrumpió en la habitación, su rostro marcado por lágrimas y una desesperación que no se podía ocultar. Entre sollozos, intentó explicarme que él también se había visto víctima de su propia creación, atrapado en un ciclo de culpa y horror que no podía detenerse. Sus palabras, llenas de un arrepentimiento abismal, se perdieron en medio de los golpes violentos contra la puerta. La madrugada se deslizó lentamente, dejando tras de sí el eco de gritos, gemidos y el implacable silencio de un laboratorio abandonado por la cordura. Cuando por fin la calma pareció reinar, supe que la noche de terror había dejado cicatrices imborrables en mi alma. La fórmula, diseñada para derrotar a la muerte, se había convertido en el instrumento de mi condena y la de mis compañeros. Aquella inmortalidad no era un regalo,
sino una maldición que nos había arrebatado la esencia de lo que significaba ser humanos. Hoy, mientras relato esta historia con voz temblorosa, todavía escucho en mis pesadillas el eco de los gritos y siento el frío toque de garras invisibles en la oscuridad. Cada sombra en la noche me recuerda que la búsqueda de la vida eterna puede convertirse en el sendero hacia un tormento sin fin. La experiencia me enseñó que hay límites en la ciencia que nunca debimos cruzar y que a veces la promesa de un destino glorioso esconde en su interior el abismo del terror. Esta es mi verdad, la historia de cómo la sed de inmortalidad desató una pesadilla de monstruos y desesperación. Y aunque el recuerdo de aquella noche aún me persigue, debo contarlo, para advertir a aquellos que, como yo, puedan caer en la trampa de promesas imposibles. La inmortalidad, aprendí demasiado tarde, no es un don, sino la condena de vivir eternamente en el infierno de nuestros propios errores. Nunca olvidaré la noche en que mi curiosidad me llevó a enfrentar lo desconocido. Soy Diego, un youtuber especializado en explorar objetos antiguos y supuestamente embrujados, y lo que voy a relatarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una fría tarde de otoño. Recorría los estrechos pasillos de una tienda de segunda mano en el centro cuando algo llamó mi atención. En un rincón polvoriento descansaba un espejo de marco tallado en madera, con ornamentaciones gastadas por el paso del tiempo. El ambiente era denso y el silencio, casi sagrado. Al preguntar, el vendedor me contó que ese espejo había pertenecido a la familia Delgado, una estirpe que desapareció misteriosamente hace más de 50 años. Según la leyenda, la familia fue víctima de un destino trágico y enigmático, y el espejo habría sido el testigo mudo de sus oscuros secretos. Intrigado, compré el espejo sin dudarlo. Esa misma noche, decidí poner a prueba su fama en una transmisión en vivo titulada 24 horas frente al espejo maldito. Mi plan era simple: pasar la noche observándolo para ver si las leyendas eran ciertas y capturar cualquier manifestación paranormal para mis seguidores. Al inicio de la transmisión, mi entusiasmo era contagioso. La cámara estaba lista, el cuarto cuidadosamente iluminado para que el objeto antiguo fuese el centro de atención. Durante las primeras horas, todo parecía normal, o al menos tan normal como podría esperarse en una noche donde se promete lo inexplicable. Sin embargo, conforme la medianoche se acercaba, noté que algo extraño comenzaba a suceder. Primero, fue un leve parpadeo en el reflejo. Pensé que era mi imaginación, un efecto de la fatiga y la tensión. Pero pronto, el espejo empezó a distorsionar la imagen. No era solo mi reflejo. Detrás de mí, sombras difusas parecían moverse de manera autónoma. Me detuve un instante para observar, y en el rincón del espejo distinguí la silueta de una mujer. Su rostro, etéreo y melancólico, emergía de la penumbra, como si supiera secretos que nadie debería conocer. El terror se apoderó de mí cuando, de repente, la mujer levantó una mano hacia mi reflejo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, tan frío como el hielo, mientras un susurro, casi imperceptible, pronunciaba mi nombre. Mi corazón latía con fuerza, y los comentarios en el chat se llenaron de mensajes de alerta. Otros espectadores también estaban percibiendo algo anormal. La atmósfera se volvió opresiva, y cada segundo parecía prolongarse eternamente. Decidido a seguir, aunque con creciente inquietud, mantuve la mirada fija en el espejo. Poco a poco, más figuras se unieron a la escena. La imagen de un hombre con ojos vacíos, que se desdibujaba y volvía a aparecer en distintos ángulos, y sombras que parecían replicar movimientos que yo no estaba haciendo. Era como si el espejo hubiera abierto una puerta a otra dimensión, donde el pasado y el presente se fusionaban en un escenario de pesadilla. El clímax de la experiencia llegó cuando intenté apartar la mirada para recomponer mis sentidos. En ese breve parpadeo, la figura del hombre se aproximó a la cámara, y sentí como si una fuerza invisible me inmovilizara. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. La transmisión se convirtió en un caos. Voces apagadas y gemidos se mezclaban con mis propios gritos de pánico. En esos minutos, perdí la noción del tiempo y la realidad se disolvió en un mar de terror. Durante lo que parecieron eternas horas, los rostros en el espejo comenzaron a susurrarme secretos oscuros de la familia Delgado, rituales prohibidos, traiciones inenarrables y un destino maldito que parecía querer repetirse. La sensación de ser observado se intensificó, y cada sonido, cada sombra, parecía anunciar mi inminente condena. Sentí que mi alma se desvanecía,
absorbida poco a poco por aquella entidad ancestral que habitaba el reflejo. Justo cuando el horror alcanzó su punto álgido y creí que nunca volvería a salir de ese trance, la primera luz del amanecer se filtró por la ventana. De repente, todo se detuvo. El espejo recuperó su quietud habitual y la habitación pareció volver a ser la misma de antes. Sin embargo, yo ya no era el mismo. Algo en mí había cambiado para siempre. Hoy, al recordar esa noche, me invade una mezcla de asombro y terror. La experiencia fue un encuentro directo con lo inexplicable, una prueba de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. A cada instante que me veo en un espejo, siento la presencia de aquellos rostros que aquella noche me acompañaron, recordándome que hay secretos que quizás nunca debamos desenterrar.